Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Amén. Amén. Antes de que tomen su lugar, voy a pedir que hagan una breve oración para ponerme en las manos de Dios, que sea Dios tomando el control. Padre nuestro, en el nombre de Jesús estoy delante de tu presencia, Señor, buscando, Padre mío, de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, la cobertura, Señor. Que estás tú tomando control, Padre mío, de mis pensamientos, Señor, llevando contigo todo mal pensamiento, Señor. Que tú eres quien va a dirigir esta enseñanza, Padre Celestial. Tú conoces el deseo de mi corazón, Padre Celestial, queremos servirte, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia, Padre mío. También, Señor, está viva, Señor, la mente de mis hermanos que están aquí presentes. Abre sus oídos, Señor, para que escuchen la palabra, la disciernan y la guarden, Señor. Que es para que edificación, Padre mío, en este caminar, Señor, que estamos, en este mundo lleno de tanto pecado, Padre. Muéstranos la luz, Padre Celestial. Aquí estoy delante de ti en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús estoy en tus manos, Padre mío. Yo solo soy el instrumento que tú estás usando en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Es un privilegio estar aquí nuevamente, ¿verdad? Un triunfo más, ¿verdad? Porque Dios nos permite un minuto que es más de vida. Es algo que tenemos que estar siempre agradecidos a Dios. Sí, amén. A ver si escuchan bien mi voz porque anda como fallando la garganta con estos calores, ¿verdad? El tema de hoy, hermanos, es el intento de judaizar a los gentiles. Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 14 y capítulo 15, para que mantengan sus Biblias abiertas, ya que en un estudio ese es el propósito de ir siguiendo la palabra. Nuestra verdad central dice: los creyentes gentiles necesitamos estar firmes en que nuestra salvación no depende de otra cosa, sino de la gracia que nos es dada en Jesucristo. Nada más es por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo que depende de nuestra salvación. Nuestro versículo clave lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra así: en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, hermano, hay personas tan arraigadas, pero tan arraigadas en sus costumbres, en sus creencias, que a veces les es tan difícil deshacerse de ellas. Y esto estaba pasando en la iglesia primitiva. Había unos judíos de la secta de los fariseos que estaban tan arraigados en sus costumbres que estaban enseñando falsas enseñanzas a los creyentes gentiles, ¿verdad? Entonces ellos decían que para ser salvos, además de creer en Cristo, necesitaban ser circuncidados, a someterse a los ritos de la ley. Pero esos ritos ya no tienen ningún valor ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque Dios, en su infinita sabiduría, dio un mejor plan, un nuevo pacto. Este pacto tiene su base en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como dice nuestra verdad central, que nuestra salvación no depende de otra cosa, sino de la gracia que nos es dada en Jesucristo. Vamos a estar en el versículo 26 y 27 del libro de los Hechos. Dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Me pasé el 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios por ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Miren, hermanos, en primer lugar vamos a ver cómo nació la iglesia de Antioquía, y por eso vamos a ir al capítulo 11 del libro de los Hechos, de donde salió Bernabé y Pablo.
capítulo 11, versículos del 19 al 26, dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque este varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después de la muerte de Esteban, en el capítulo 8 y del versículos del 1 al 4 nos dice que en aquel día los cristianos fueron esparcidos y perseguidos. La persecución, hermanos, fue el método que Dios usó para que el evangelio de Dios fuera más allá de las fronteras de Jerusalén. Porque el poder de Dios dice que iba con estos varones de Chipre y de Fenicia, que predicaron el evangelio no solo a judíos, sino también a los gentiles. Valientemente estos iban predicando, anunciando las buenas nuevas, dando como resultado la iglesia de Antioquía, la cual llegó a ser una de las más grandes, con una madurez y un liderazgo espiritual excepcional, que aquí Bernabé y Pablo estuvieron por un año enseñando a mucha gente. Dice que en esta iglesia había profetas y maestros, que cierto día, adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. La Biblia dice que después de que estos profetas y maestras oraron y ayunaron y les impusieron las manos para despedirlos a la obra a la cual habían sido enviados, estos fueron despedidos. Esto lo vemos en el capítulo 13, versículos 1 al 3. Aquí vemos, hermanos, cómo se inicia todo un movimiento misionero. Aquí comienza. Están cumpliendo la ordenanza que se dice en el versículo, se menciona en el versículo 8 del capítulo 1, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como podemos notar, hermanos, Dios elige a los misioneros, ¿ya? Y el Espíritu Santo es el que inicia la obra misionera. Siempre tomando en cuenta a los líderes espirituales y consagrados al Señor, los cuales le buscan en ayuno y oración constantemente. Con la imposición de manos, la iglesia estaba dando a entender que se comprometían a sostenerlos y a alentar a los misioneros en la obra que había sido encomendada por medio de la oración, el ayuno y el apoyo económico. Y ahora Bernabé y Pablo estaban regresando al lugar de donde habían salido. Tanto Pablo y Bernabé se habían convertido en unos líderes reconocidos por la iglesia, porque esa es la palabra que cuando llegaron reunieron a la iglesia. Ellos tenían autoridad, ¿verdad? Porque reunieron a la iglesia, pero como hermanos en Cristo y en agradecimiento por todo lo que la iglesia había hecho por ellos, sentían que era necesario dar un reporte de todo lo que había hecho Dios a través de ellos en estas ciudades gentiles que ellos habían visitado, de cómo había hecho Dios maravillas, milagros en todo ello. Y es por eso que ellos dijeron: vamos a dar un reporte de todo. Este viaje que hicieron fue por Chipre, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio
Listra y Derbe. Cuando Pablo y Bernabé regresaron, su regreso lo hicieron inverso, visitando cada una de las iglesias que habían levantado, instruyendo a los creyentes por medio de la palabra a que no cayeran en herejías, no se dejaran engañar por falsas doctrinas, y animándolos a que siguieran firmes en la fe en Jesucristo para que pudieran seguir adelante en medio de pruebas, en medio de luchas que muy posiblemente se les avecinaban, como normalmente se pasa cuando uno se convierte al cristianismo, ¿verdad? Vienen los ataques. Perdón, hermanos. Aquí vemos, hermanos, que cuando Dios elige a un evangelista, lo respalda con el poder de su Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Siendo Él que es el que lo envía. Y como iglesia, nuestra responsabilidad es apoyarlo. ¿Cómo? Con oración, con ayuno. Y si tenemos los medios necesarios, apoyarlos económicamente, que eso sería mucho mejor porque se necesita para sus gastos. Pero eso es lo que a mí me llama la atención, hermanos, de que Dios se puso sus ojos en los que estaban en ayuno y oración, que estaban administrando al Señor. Gloria a Dios. Y gracias a Dios, hermanos, aquí tenemos líderes que consagrados al Señor, que constantemente le buscan en ayuno y oración. Y seguro estoy que ese es el legado que ellos les gustaría que todos nosotros heredáramos. Vamos a pasar al capítulo 15, hermanos. Versículos 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Uno de los peligros, hermanos, más comunes y quizás los más grandes que a lo largo de la historia ha amenazado al cristianismo y que puede hacer dudar a los creyentes, a los cristianos, que no se está bien cimentado sobre la palabra de Dios, son las falsas doctrinas. Porque esto mismo estaba pasando en la iglesia primitiva. Había ciertas personas que estaban haciendo dudar a los creyentes gentiles con falsas enseñanzas. Y esto lo vemos en el versículo 24. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaos y guardar la ley. Estos eran unos judíos gentiles que querían que los gentiles fueran como ellos. Querían que adoptaran sus costumbres. Querían que se circuncidaran al igual que lo hace un judío. Porque según ellos, para ser salvos, se debía de creer en Cristo más la circuncisión. Pero Dios ya no quiere más sacrificios. Ya no quiere más ritos. Porque la salvación es un regalo que Dios nos da. El cual tiene su base en la obra expiatoria que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Pero como vemos, hermanos, estos no habían sido enviados ni autorizados por los apóstoles ni por los ancianos de la iglesia para llevar esta clase de enseñanza. Estos nomás por sus creencias es lo que estaban ellos enseñando. Era lo que ellos creían, ¿verdad? Pero de alguna forma u otra estas enseñanzas habían movido la fe de estos creyentes. Ahora estaban dudando si debían o no circuncidarse. Pero como Dios nunca deja solos a sus hijos, amén, siempre va a haber quien los defienda. Gloria. Dice que se levantó Bernabé y Pablo a defenderlos.
comenzó una discusión no pequeña, dice. Imagine qué tan pequeña fue esa discusión entre unos judíos expertos conocedores de la ley contra Pablo, a quien Dios le había revelado la doctrina del evangelio. A su lado estaba Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Gloria a Dios. Esta discusión fue tremenda, ¿verdad? Dice, Bernabé y Pablo sostenían que la salvación era solo por creer en Cristo, por la gracia de Dios. Los judíos argumentaban que era creer en Cristo más la circuncisión, más los ritos. Y como ni uno ni otro aceptaba los argumentos, esta discusión se extendió más. Pero ¿cómo iban a darse por vencido tanto uno como el otro? Si había una lucha entre la sabiduría de Dios y el intelecto humano. Que dicho intelecto muchas veces nubla la razón del ser humano, convierte al hombre en un terco, por decirlo así, el cual a veces es imposible distinguir la verdad, aferrándose a costumbres, creencias, tradiciones, y como esta no llegaban a ninguna solución, decidieron ir a Jerusalén ante los apóstoles, ante los ancianos, para llegar a encontrar una solución a este problema. ¿Recuerdan que les dije que gracias a Dios tenemos líderes consagrados al Señor, espirituales, que a menudo le buscan ayuno y oración? Y que ese es el legado que ellos anhelarían dejarnos. Siempre nos están instruyendo: ayunen, oren, ¿por qué? Porque tanto ellos como nosotros sabemos que estamos expuestos a un sinfín de falsas doctrinas. Un sinfín de falsas doctrinas que no tienen sus fundamentos en la Biblia, sino que son solo creencias, tradiciones, y que hay personas que de una u otra manera quieren inculcarlas. Una de ellas son las que dice que para obtener la salvación es creer en Cristo más guardar el día sábado. Otros dicen que hay otro testamento de Cristo y para ser salvos hay que creer en Él más las obras. Otros que la salvación es por obras más conocimiento de la Biblia, pero para entender la Biblia hay que leer el libro de tal profeta. Y estas personas pocas veces mencionan a Jesucristo, y si lo hacen por conveniencia. Y en la práctica dejan a un lado la Biblia y dejan a un lado a Jesucristo. Otros le atribuyen la salvación a 7 sacramentos que hay que cumplir. Si morimos con 6, vamos al purgatorio. Eso no lo encuentra en la Biblia, hermano. Esos son creencias, inventos del hombre. Ve, hermano, cuán importante es saber y reconocer que nuestra salvación es por la gracia de Dios, con su base expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que con su divina y bendita sangre nos limpió y nos purificó de todo pecado. Solo necesitamos, hermanos, de la gracia de Dios. El versículo 4 y 5 dice: y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos con una calurosa bienvenida por los apóstoles, a los ancianos y la iglesia. Y como Bernabé y Pablo iban llenos de gozo por todo lo que Dios había hecho con ellos, o por medio de ellos durante su viaje misionero, ellos quisieron contar, dar detalles de lo que había pasado, de cómo la gloria de Dios se había manifestado en esas ciudades.
como los milagros que había hecho Dios, ¿verdad? Pero como decimos, nunca falta un pelo en una rica sopa, ¿verdad? Dice que se levantaron unos judíos de los que se habían convertido al cristianismo. Y dice que dijeron, a los que han creído en Jesús, pero no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. Dijeron amén los que estaban de acuerdo, ¿verdad? Es la Nueva Traducción Viviente. Como decía, cuán difícil es abandonar creencias y costumbres, y más aquellas que se vienen arrastrando generación tras generación. Y esto estaba pasando en la iglesia primitiva. Estos judíos estaban tan acostumbrados a la ley de Moisés, que era el mediador de la ley, que ahora les resultaba difícil entender que Cristo era el mediador de un nuevo mejor pacto. Les resultaba difícil entender cómo un solo sacrificio había puesto fin a todos los sacrificios que por años se habían llevado a cabo. Y más difícil de entender cómo un solo sacrificio, o por un solo sacrificio, se alcanzaba la salvación. Y como no lo entendían, decían pues que sigan los sacrificios y que los gentiles sean como nosotros, que se circunciden. O sea, querían imponerles sus costumbres, su tradición de ellos. Cuando nos encontramos, hermanos, con personas a las que todavía no les brilla el sol, que todavía no entienden muy bien, hay que tenerles paciencia, ¿verdad? No discutir, porque ahí es cuando hay que poner en práctica la paciencia, ya que muchas veces no es culpa solo de ellos. Muchas veces es la mala guianza de sus líderes, una mala interpretación de la palabra, y conlleva a una falsa doctrina. Amén, hermano, el poco conocimiento, y más si son personas conformistas, perezosas, que todo lo que escuchan se lo creen, no ven si es cierto, si está en la Biblia, y se crean una fortaleza de dogmas, creencias, tradiciones en la cual se encierran, y es tan difícil sacarlos de ahí que dicen, así me enseñaron, así es. 2 millas de rodillas, 10 Padres Nuestros, no como carne roja ciertos días, Dios me perdona y al cielo. Dios, ayúdanos, Señor. Dios tenga misericordia de estas personas que aún no entienden la libertad que nos da nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Gloria a Dios. Pero también, hermanos, debemos ser cuidadosos con estas personas, porque hay quienes predican unas doctrinas muy atractivas, que a veces dicen, no, pues creo que está más fácil, creo que el camino es más fácil a lo que me habían dicho. Pero pues dice que angosto es el camino, la puerta, la que nos lleva al cielo, ¿verdad? Y ancha por la que van muchos. Así que sigamos firmes en lo que hemos creído nosotros, hermanos. Vamos a pasar al versículo 6, dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejo, muchos consejos traen éxito. Nueva Traducción Viviente. Y buenos consejos son los que se iban a necesitar en esta reunión. Consejos sólidos y concretos, ya que era la primera vez que creyentes gentiles llegaban a la iglesia. La frontera entre la ley y la gracia, que eso se llama La unidad. La unidad que estamos estudiando. La frontera entre la ley y la gracia había sido traspasada por la obra de Cristo en la cruz. Y se necesitaba saber si los ritos de la ley eran aplicados ahora a los gentiles. Vamos a ver los argumentos y testimonios que con una base sólida plantaron Pedro, Bernabé, Pablo y Jacobo, para dar a entender que Dios, por su soberana voluntad, había escogido salvar a los gentiles sin la observación de la ley. Esto vamos a ver en los versículos
del 7 al 21. La traducción que estaré leyendo es la nueva traducción viviente. Es un poquito más entendible porque hay palabras aquí en la Reina Valera que aún yo no puedo entender. Tengo que buscar el significado. Dice así: en la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirma que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Aquí termina el testimonio de Pedro y dice: todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillosas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminó Bernabé y Pedro, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles. Todos los que he llamado a ser míos, el Señor ha hablado. Aquel que hizo estas cosas que se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos de escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Vemos cómo Pedro les recuerda que Dios le ordenó no llamar a nada inmundo de lo que él había limpiado. Vemos también cómo le mandó llevar las buenas nuevas de salvación sin hacer discriminación a nadie. También les testifica de cuando el Espíritu de Dios se manifestó en la casa de Cornelio. Dice que porque Dios conoce el corazón del hombre. ¿Ya? Él mira nuestro interior. Dios no hace distinción de ningún grupo étnico. Él mira el interior nuestro, la fe que tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo, por la cual es nuestra salvación. Bernabé y Pablo testificaron de todo lo que Dios hizo a través de ellos durante su viaje misionero por las 6 ciudades gentiles, cómo la gracia de Dios había descendido sobre esta gente, haciendo grandes e incontables milagros. Y Santiago les recuerda que esta profecía ya había sido dada por los profetas, mencionando a Amós y a Isaías. Dice, esta profecía se está cumpliendo. Esto ya se venía anunciando desde tiempo antes. En los versículos 22 y 23 del capítulo 15 nos dice que después de escuchar los argumentos y los testimonios, llegaron a un acuerdo los apóstoles, los ancianos de la iglesia, y acordaron enviar varones elegidos a las iglesias con unas cartas. Las cartas decían así: tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con sus enseñanzas, pero nosotros no los hemos enviado. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Escuche este versículo. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y al Espíritu Santo, ¿eh?, y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Esta gran reunión, hermanos, que fue convocada por hombres, pero vemos que fue dirigida por el Espíritu Santo, en la cual obtuvieron resultados exitosos, ¿verdad? Gracias a que fue el Espíritu Santo quien los guió a toda verdad. Esto, ellos reconocieron que no era necesario imponer los ritos de la ley para ser salvos a los judíos. Esto nos debe de enseñar, hermanos, también de que cuando se hace una reunión en toda congregación, primeramente se debe de orar pidiendo la guianza del Espíritu de Dios, que será quien nos llevará a toda verdad. Porque si la iglesia es de Cristo, entonces la iglesia debe de oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Así, hermanos, porque nuestra salvación no depende por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo, ¿verdad?, sino que solo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, es nuestra salvación. Así como la iglesia primitiva, bajo la guianza del Espíritu Santo, enfrentó con valentía a estos hombres que querían inculcarles las tradiciones a los gentiles. Hoy en día también, hermanos, se levanta gente valiente, ¿verdad? Voy a concluir con esto. Dice, en 1884, un predicador bautista llamado Richard G. Spurling se reunió con un grupo de amigos para orar y estudiar qué decían las escrituras y la historia de la iglesia sobre la inercia espiritual y el legalismo que imperaba en los alrededores de Coker Creek en el condado de Monroe, Tennessee. Richard G. Spurling sentía que la iglesia se había desviado de la intención y el propósito de Cristo. 2 años después, el 19 de agosto de 1986, se llevó a cabo una reunión en Barney Creek, a unos 3 kilómetros de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Esta reunión comenzó con una oración pidiendo la dirección divina de Dios para tomar decisiones sobre la búsqueda de la renovación y renovación espiritual. La visión de Spurling era restaurar el cristianismo primitivo. Estas son las palabras de Richard Spurling, que dijo: todos los cristianos aquí presentes que deseen ser libres de los credos y las tradiciones de los hombres y tomar el Nuevo Testamento o la ley de Cristo como su única regla de fe y práctica, la cual da a cada uno derechos y privilegios por igual para interpretar como su conciencia le dicte, y esté dispuesto a reunirse como iglesia de Dios para celebrar sesiones y negocios, pase al frente. Dice que de todos los presentes, solo 8 dieron ese paso de fe, contando a Richard. Todos estos, hermano. Esta fue los que dijeron no a las tradiciones de los hombres humanos. De ahí nació la iglesia de Dios, a la cual usted y yo pertenecemos, pero ante todo pertenecemos a Dios, a nosotros servimos, hermano. Así, el día de mañana son 133 años de que se dio ese gran paso de 8 hombres que se separaron de las iglesias tradicionales a las cuales estaban todo el tiempo ahí. Pueden pasar los dos. Que por años estuvieron ahí, acostumbrados a las tradiciones. Dios me los bendiga, hermanos.